creo que es la primera secuencia que vamos a hacer. Esperamos con tiempo ir subiendo más secuencias electrohidráulicas. En este caso las vamos a hacer programadas con el logo SoComfort, y espero pues que sea de ayuda para todos aquellos que están iniciando lo que es la automatización industrial de equipos y procesos industriales. En la parte de fuerza ya tenemos montado todos los elementos que son necesarios. De hecho, quizás no los expliquemos todos, porque en la parte de hidráulica es donde se explican. Aquí es la válvula que limitamos la presión del sistema. En este caso yo acostumbro a utilizar 20 bares para que no tenga tanta presión acá en el sistema. Y aquí tenemos dos actuadores, de tal manera de que acá vamos a simular una fuerza, una carga para el cilindro 1. El cilindro 1 sale, la pone acá la va a dejar, y cilindro 2 la deposita en algún otro espacio, ¿verdad? Es una especie de simulación, ¿verdad? Lógicamente que acá está atornillado y no se va a ver. Bueno, cuando esté funcionando lo vamos a ver. Entonces tenemos el cilindro 1 y tenemos el cilindro 2 por acá dispuesto de esta manera. Para ambos cilindros estamos utilizando válvulas similares. En este caso son válvulas eléctricamente biestables. En la parte hidráulica son 4 vías, 3 posiciones con centro de retorno a tanque. Entonces las dos válvulas que estamos utilizando son las mismas. En la parte del diagrama ya hemos identificado para hacer el montaje. Vamos a utilizar 4 salidas físicas con el PLC que vamos a realizar el montaje. En este caso es el mismo logo de la marca Siemens 1224 RCE. Y estamos utilizando para las entradas, son 6 entradas. Entonces vamos a iniciar con la entrada 1, la cual va a representar el apagado por la cuestión de conexión inversa, lógica inversa. Vamos a entrar en 11 y 14, y ese va a representar a la I1, que es el paro. Ahora vamos con la I2. De la misma manera vamos a alimentar el marcha, que sería 11-14, y es del punto de conexión del borne 14 nos vamos directo hacia la entrada, o sea I2. Ahora las entradas que siguen, vamos a utilizar los finales de carrera, que no lo hemos puesto. Ya sabemos que los finales de carrera son los que introducen señal al sistema, por lo tanto vamos a utilizar finales de carrera de contacto. Los vamos a posicionar de esta manera ahorita para cada uno de los actuadores. En este caso los actuadores hidráulicos. Falta el otro más arriba para que veamos en cierto momento en dónde nos va a servir. Entonces hay que colocar 2 finales de carrera para cada uno de ellos. Y como es modo a prueba, después vemos cómo está la colocación. Este lo vamos a dejar más arriba porque no sabemos cómo es modo a prueba ahorita. Ahí vamos a poner. Entonces la entrada número 3 corresponde al final de carrera 2B0. Entonces va a ser del cilindro 2, 2B0 es cuando él está retraído. Entonces traes de la fuente de alimentación. De la fuente de alimentación venimos al común. De la fuente de alimentación positiva venimos al centro, que es el común. Y del común ahora vamos a partir del contacto normalmente abierto, del NO. Nos vamos a ir directo hacia la I3 que tenemos en el PLC. Allá arriba, correcto, hacia la I3. Ahora vamos a hacer la conexión de la I4. La I4 corresponde al final de carrera 1B1, por lo tanto lo alimentamos del positivo, de la parte positiva al 1B1, que es este que está acá cuando el actuador haya salido, y del normalmente abierto, del borde normalmente abierto, lo llevaremos hacia la I4, porque ese final de carrera es la entrada 4, ¿verdad? Ahora la I5 corresponde al final de carrera 2B1. Entonces vamos a puentear la alimentación. Vamos a puentear la alimentación de ahí, del punto positivo hacia el punto en común.
y allí vamos a salir ahora del contacto normalmente abierto, correcto, hacia buscar un cable más largo. Acuérdate que aquí vamos directo hacia la entrada de I5, porque ese final de carrera representa la entrada I5, entonces va directo hacia la I5. Vamos a ver, es la entrada 5. Ahora nos vamos a ir a la entrada 6. La entrada 6 representa el final de carrera que estaremos utilizando en este caso, que es el final de carrera 1B0. Cuando 1B0 es el cilindro 1, correcto. Entonces el punto en común a la parte positiva vamos a puentear. Ya sabemos, ¿verdad?, que este viene de la parte positiva, del borne positivo de la fuente, y ahora salimos del normalmente abierto hacia la entrada 6 directo, desde aquí hasta la entrada de I6, que representa esa entrada, en este caso esa señal del final de carrera. El final de carrera nos da esa señal. Bien, ya hemos conectado las señales de entrada, pues ahora vamos a conectar las señales de salidas, que en este caso corresponden Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces vamos a alimentar acá de negativamente, entonces vamos a ir al común negativo y salimos del Q1. Q1 es el selenoide 1Y1, entonces venimos hacia 1Y1 y cerramos el circuito en 0 voltios. Debemos de cerrar el circuito en 0 voltios de la fuente. Ya sabemos que la fuente acá, vamos a verlo, ahí está la fuente en 0 voltios, ahí está la parte negativa del borne. Para que no quede duda, nos vamos a ir acá. Esa es la parte negativa. Ahora vamos con Q2. Q2 representa a 2Y4, o sea, en el caso de 2Y4 es este final de carrera de acá, perdón, esta es el selenoide de la electroválvula, sería el positivo. Y acá, de ahí correcto, vas a puentear para no llevarlo hasta allá. Entonces, no sé si ahí estamos bien. Ahora vamos a la salida 3. Como ya la hemos conectado toda negativamente, nos tomamos de la Q3. La Q3 representa al 1Y2, o sea, deberá regresar este que está acá, correcto. Entonces ya habíamos reparado aquí teníamos un pequeño error, solo era variar porque estábamos pues poniendo en el positivo, pero acá iniciamos en el negativo, por lo tanto acá debemos ir al negativo y de aquí morimos en el positivo, correcto. Ahí puedes pontearla ahí. Lo que pasa es que este joven ahorita me está combinando todos los colores y tal vez eso tienda a confundir. Ahora vamos a alimentar la salida Q4, que es la que nos hace falta. Entonces venimos de Q4 hacia el selenoide de la electroválvula. Busca otro cable más grande de la electroválvula del cilindro 2, entonces en la que está al lado derecho, 2Y1, perdón. Sí, 2Y1. Sí, entonces ahí lo tenemos. Y ahora cerramos el circuito en el punto de conexión positivo. Entonces ahí ya lo tenemos, todos los elementos interconectados. Ahora consiste en hacer una prueba. Para ello entonces vamos a cargar el programa ya elaborado en la PC. En este caso pues lo tenemos acá en la laptop. Vamos a darle transferencia. Damos transferencia para poder cargar el programa que ya hemos elaborado. En todo caso, si deseas ver cómo lo hicimos, puedes pasarte en los tutoriales que estamos haciendo. Ahí ya lo terminó de cargar y ahí ya está en modo ROM, ¿verdad? Entonces, fuera de cámara hicimos la reparación. Les recuerdo que hay que tener mucho cuidado acá. Alimentamos, si iniciamos con el negativo, o sea, si habilitamos con negativo toda la salida, después acá las salidas que son los selenoides deben cerrar el circuito en el positivo. Hay que tener mucho cuidado respecto a esto. Entonces ahora
vamos a hacer la prueba. Ya tenemos la parte eléctrica, ahora hay que encender la bomba, correcto, gracias. Ahora vamos a comenzar a hacer la prueba. Pulsamos marcha, sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, muy bien, y este va a ser constante. Ahora, entendemos nosotros de que esta carga, ahí regresa esto va a estar constante. Entonces, la idea es que este cilindro esté acá al inicio, ¿verdad? Pero como les decía, no lo puedo dejar al inicio aquí en mi montaje, porque entonces dañaría los equipos que tenemos aquí, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue dejarlo acá al extremo, pero físicamente en la realidad la secuencia inicia de la siguiente manera. Cuando este sale, pone la caja aquí. Este cilindro, cuando la caja está aquí, este cilindro la empuja y la pone en el otro lugar. Después él regresa a preparar, traer la otra caja, en lo que este va hacia atrás también, ¿verdad? Esa sería nuestra secuencia. Entonces aquí creo que esa es la manera. Lo que podemos hacer es desplazar esto lo más cerca que se pueda. Pulsemos paro para que ahí termine el ciclo después de esta señal. Lo que vamos a hacer es desplazar estos elementos lo más cerca que se pueda hacia acá. Entonces, hijo, ahí. Yo me voy a dedicar a hacer entonces lo vamos a hacer acá, no mucho porque no queremos que se golpeen los elementos. Entonces ahora pulsamos marcha, sale, todavía aguanta un poquito más hacia la derecha. Esta es una pequeña simulación, no quiero que se dañe ni un elemento. Entonces falta ahora aproximar el final de carrera para que ya este retorne en su posición inicial. Ahora vamos a aproximar el final de carrera para que el ciclo se haga continuo. Ahí lo tenemos. Es como que físicamente este debería estar aquí debajo, ¿verdad? Habría que ver la forma del montaje para que cuando este émbolo empuje la caja, este de acá la deposite en otra, podría ser otra banda, y así es como funciona esto. Hablando de que podrían ser cajas pesadas, ¿verdad? Porque estamos hablando de actuadores hidráulicos. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta videoclase. Yo les agradezco de todo acá lo que podemos observar. Si esta clase les ha parecido de gran ayuda, pues lo puedes compartir con tus amigos en tus redes sociales para que sigamos trabajando en el mundo de la automatización. Creo que después de esto haremos montajes en cilindros, con cilindros en el caso de, no sé si sigue el GLOFA o el S7 o incluso el PLC 1500, ¿verdad? Siempre de la marca Siemens. Bien, gracias. Entonces aquí me despido, vamos a dejar el vídeo hasta acá. Pulsamos paro y ahí finaliza todo.